Leticia Calderón Chelius es doctora en Ciencias Sociales, profesora investigadora del Instituto Mora y para fortuna nuestra colaboradora de este espacio. Y esta noche, en la política de la política, nos habla del país que somos a partir de los estudios demográficos en México. Te escuchamos, querida maestra. A veces creemos que los temas de demografía son temas de expertos, de esas personas que se dedican a sumar y a restar gente en un país. Y la realidad es que son muy interesantes los datos que ofrecen porque nos permiten ver qué país somos y qué país vamos a ser en el futuro muy inmediato, ¿eh? Y por eso se me ocurre que pensemos algunas de las cosas que nos dicen los demógrafos que podemos poner en la vida real en este momento y pensar sobre los temas sociales en los que nosotros pues cotidianamente estamos inmersos y que a lo mejor si los vemos con estos datos nos permiten entender mucho mejor. Fíjense, una de las cosas es que México es uno de los casos más exitosos a nivel mundial de lo que se llama la transición demográfica. Resulta que hace 40 años en nuestro país se inició, y bueno, ya de facto, un cambio del número de nacimientos por mujer que cambió radicalmente la manera de la familia en nuestro país. Esas familias grandes, extensas que hubo antes, pues ya no se verán más y en realidad si ahora son grandes es porque los abuelos o los tíos abuelos son los que ocupan el mayor número. Pero la realidad es que hoy por hoy pasamos en los años 70 aproximadamente de tener un promedio de 6 hijos por familia, después 2, a entrar en un momento muy interesante porque hoy se habla de que en México el promedio nacional, ojo, es de 2.1 hijos por mujer. Lo que quiere decir que en una década más o menos, se calcula ya que pasando los años 20 hacia el 25, se podrá estar hablando de que en nuestro país tendremos menos de 2 hijos por mujer, que implica que ya no hay un reemplazo generacional, esto en términos de estadística agregada, no se asusten. Pero es importante, ¿por qué? Porque todo esto está aparejado con conductas sociales que vamos viendo. Por ejemplo, el hecho de que tenemos familias extendidas, toda una dinámica de redes que apoyan a las familias, a los hijos, a los sobrinos, y que siempre uno tiene a quien recurrir, va cambiando conforme también las familias se hacen más pequeñas, porque obviamente lo que ocurre es que uno no tiene tantas redes familiares y esto tiene implicaciones a muy corto plazo o tal vez ya las estamos viviendo. Pero yo les decía de los números son interesantes porque obviamente México hoy tiene 125 millones de habitantes más, y si sumamos los mexicanos que radican en el extranjero, que van desde los ciudadanos nacidos en nuestro país que se fueron, aproximadamente 12 millones más sus hijos, pues estamos hablando de casi 25 millones más que obviamente no están en un solo territorio, pero tendríamos que considerarlos en términos de políticas públicas, por ejemplo, y en algunos otros temas. Otro asunto que es importante, además del tema de los nacimientos y del número de hijos, es el que tiene que ver con la mortalidad. Nuestro país logró avanzar en términos de un control del tema de las medicinas, la mayor longevidad, y hoy por hoy nuestro país tiene una diferencia entre mujeres y hombres, pero ya tenemos una longevidad mayor que permite que casi alcancemos los 80 años de edad, sobre todo las mujeres, ¿eh? Y ese es un dato importante para proyectarse en términos de qué somos hoy y cómo queremos llegar a ese momento. ¿Y por qué es importante? Porque aunque hay una mayor longevidad, también tenemos datos muy duros, muy apremiantes por enfermedades de mucha gravedad, pero que al final afectan profundamente la salud y las cuestiones públicas. Cuando tú tienes población que tiene problemas de obesidad, de diabetes, todos estos temas son multiplicados socialmente y tenemos que considerarlos junto con el tema de la demografía. Yo les comentaba del tema del número de hijos, pero también creo que aquí vivimos una paradoja muy fuerte que es importante tener en cuenta. Por un lado, pasamos a disminuir el número de hijos por mujer, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que haya bajado la edad promedio del primer hijo por mujer en nuestro país, que sigue siendo a muy corta edad, aproximadamente los 20 años. Ese es el promedio nacional. Obviamente eso cambia entre grupos sociales, entre entidades de cada uno de los estados de nuestro país, pero es interesante verlo porque también da una dimensión distinta a cómo se manejan la vida social en cada estado. Ejemplo,
Miren, la Ciudad de México tiene el promedio de edad más, de más viejos, vamos a decirlo así, de todo el país, aproximadamente 32 años en promedio. Si se les hizo muy joven, bueno, pues ahí se van ubicando en dónde está cada uno. Pero lo interesante es que a nivel nacional la edad promedio es de 28 años. Esto podría parecer muy joven para algunos, pero ya no lo es tanto si consideramos que la edad promedio de los países de Centroamérica es 10 años menos. Quiere decir que aproximadamente en una década, por lo menos, con la baja de la natalidad en nuestro país y el reemplazo generacional, pues nuestro reemplazo generacional natural tendrá que venir también, no solamente, pero también por la migración de los centroamericanos. Lo que implica, digo centroamericanos porque es el grupo que más llega a nuestro país, pero eso implica que más bien México debe voltear los ojos, invertir en esos países que eventualmente serán los que exporten población para que pues, nos ayuden, nos apoyen y contribuyan a la economía, porque en un país siempre la población implica riqueza, implica creatividad, implica ingenio, implica crecer. Si lo vemos de una manera negativa, pues realmente no estamos entendiendo que esta dinámica es parte de la naturaleza humana. Y ojalá les interese seguir buscando y rascando por ahí en los datos demográficos que son de mucho interés público para todos. Gracias, Leticia.